Bueno, buenos días. En este vídeo voy a explicar el tema 5, electrónica analógica, electromagnetismo y bobinas. Eh, este tema lo explicaré, o básicamente me centraré en la teoría, no en los ejercicios, ¿vale? Que los tenéis subidos a la virtual, también resueltos. Entonces, bueno, aquí comento un poco la diferencia entre magnetismo y electromagnetismo. El magnetismo es el fenómeno por el cual se generan algunas fuerzas de atracción o repulsión entre determinados materiales. Y los materiales que presentan esta propiedad son los materiales magnéticos, ¿no? Como el níquel, cobalto, hierro, algunas aleaciones, etc. Bueno, estos son los típicos imanes con los que, pues algunos, yo me incluyo, jugamos de pequeño, ¿no? Son materiales que, pues, ya tienen por sí mismos propiedades magnéticas. Entonces pueden atraer o repeler otros materiales con estas propiedades, pues, de forma natural, digamos. El electromagnetismo relaciona las cargas eléctricas y fuerzas magnéticas. Vamos a ver que es posible producir fuerzas magnéticas a partir de una corriente eléctrica. Y al revés, es posible producir corriente eléctrica a través de un campo magnético. Vamos a ver en el tema que, por ejemplo, si por un cable circula corriente eléctrica, este va a producir un campo magnético a su alrededor. Y también si un cable está, o un conductor está dentro de un campo magnético variable, pues se va a generar una corriente eléctrica dentro de este cable y una tensión y por lo tanto una corriente eléctrica. Esto tiene muchísimas aplicaciones. O sea, el fenómeno electromagnético es sin duda, el fenómeno de la corriente eléctrica más importante que existe. Y aquí puse varias y seguro que hay más. Por ejemplo, se usa en motores eléctricos. Todos los motores eléctricos se basan en el principio del funcionamiento del fenómeno electromagnético. Alternadores, que sería como un motor eléctrico al revés. Es con lo que se genera la electricidad en, pues en las centrales hidráulicas, en los molinos de viento, en las centrales nucleares, en las centrales de carbón, de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Antenas y radiocomunicaciones. La comunicación entre antenas, desde antenas de televisión hasta antena Wi-Fi, 5G, 4G o incluso cuando tú pagas con la tarjeta, con el contactless, es decir, solo acercas la tarjeta, el NFC que le llaman del móvil y demás, eh, se basa en el fenómeno electromagnético. Electroimanes, que son imanes accionados por electricidad, por ejemplo, para los imanes de los desguaces, ¿no? Para coger la chatarra. Relés y contactores, cargadores inalámbricos, como los del móvil, transformadores para modificar la tensión de la corriente eléctrica, soldadura y templado por inducción magnética, electromagnética, perdón, altavoces y timbres, tarjetas de crédito, sensores de efecto Hall, que estos sensores miden como el campo magnético. Bueno, tienen su utilidad, se están empezando a usar en teclados, pero también se usan, por ejemplo, en motores para ver la posición de una articulación de un motor. Bueno, cocinas de inducción, etcétera, ¿vale? Ya puse muchos ejemplos, pero es que además algunos de estos ejemplos nos rodean en la vida, ¿no? Motores eléctricos, joder, anda, no será por motores eléctricos. Vale, en el coche, bueno, está llegando, pero por ejemplo, máquinas en la industria usan motores eléctricos a saco, es decir, ahí casi no hay motores diésel en lo que es la industria. Alternadores, generación de electricidad, también estamos rodeados, antenas, es decir, hay ejemplos. Relés y contactores, todos los cuadros eléctricos tienen relés o contactores, es decir, bueno, estamos rodeados, ¿vale? Entonces aquí hago una pequeña introducción. Primero hablo de los polos de un imán, y es que si yo cojo un imán y espolvoreo virutas de hierro por encima, vería pues que se forma algo como esto. Es decir, tengo zonas donde se agrupan muchas virutas y luego zonas en las que menos.
Bueno, es lógico pensar que cuanto más me alejo del imán hay menos virutas. Eso es porque el campo magnético pierde fuerza conforme me alejo. Y veo que hay dos zonas en las que se agrupan muchas. Estos se llaman polos del imán. Van a tener dos polos, el polo norte y el polo sur, como la Tierra. Y básicamente los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Vale. Pues bueno, aquí comento un poco el campo magnético de un imán. Las líneas que se forman son las líneas de campo magnético. Hay que ver como que el campo magnético de alguna manera sus fuerzas pues hacen estas líneas. Salen por el norte-sur, por el polo norte y entran por el sur. Por dentro realmente también se cierran, son líneas cerradas, pero bueno, da igual. Y aquí comento la teoría molecular de los imanes, que esto puede ser interesante para entender algunas propiedades o utilidad de algunos elementos utilizados en bobinas o transformadores. Si yo divido este imán en dos cachitos, imaginaos que lo divido por la mitad, podría pensar que me queda con un imán de solo polo norte y otro que es solo polo sur. ¿Por qué? Porque si divido esto, digo, bueno, si aquí está el sur, pues me quedo solo con un sur. No, lo que ocurre es que tendría dos de polo norte y sur y otros dos de polo norte y sur. Si los vuelvo a dividir, así igual hasta siempre. Es decir, no existen los imanes de un único polo. Es imposible. Los imanes siempre van a tener dos polos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si veo el interior de un imán, vería que es algo como esto. Tiene como muchas moléculas magnéticas en su interior, se pueden entender incluso como pequeñas brújulas, como pequeños imanes. Por lo tanto, yo aquí tengo norte y sur porque los norte están orientados hacia este lado y los sur para el otro. Pero si yo lo parto por aquí, sigo teniendo la misma orientación en cada cachito. Entonces vuelvo a tener norte-sur, norte-sur, ¿no? Vale, entonces esa es la teoría molecular de los imanes, ¿vale? Es como que están compuestos de pues, pequeñas moléculas magnéticas. Vale, aquí tenemos un material que en este caso las moléculas magnéticas no están ordenadas. Esto sería un caso de un material que de por sí no imanta, pero si yo le acerco un campo magnético sí va a imantar. Un ejemplo de esto son las monedas de 1, 2 y 5 céntimos. Esas monedas de por sí no imantan, pero si yo le acerco un imán sí que imantan. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo le acerco un campo magnético, imaginaos que va así, pues estas moléculas son como brújulas, son como pequeños imanes, entonces son como brújulas. Se orientan y una vez se orientan se quedan como esta imagen de la derecha y entonces ya imantan, ya tienen una fuerza. Porque el campo magnético producido por este, claro, aquí no van en el mismo sentido, se anulan entre sí, pero una vez se orienten, todos van en el mismo sentido, por lo tanto, se suman entre ellos, ¿no? Los campos magnéticos producidos por cada molécula magnética. Bueno, esto va a ser el motivo por el cual, por ejemplo, vamos a ver que los electroimanes tienen una pieza de hierro en su interior que potencia las propiedades magnéticas, que lo que va a hacer la pieza de hierro es básicamente que esas moléculas, cuando la bobina imante, pues se orientan y por lo tanto tienes un imán más fuerte. Y también va a ser el motivo, bueno, vamos a ver varias utilidades. Entonces, aquí empezamos con la chicha, en el punto 3. Electromagnetismo, campo magnético creado por un conductor cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Bueno, si yo tengo un conductor, un hilo conductor, y atraviesa una intensidad, en este caso hacia arriba, veré que se va a producir un campo magnético haciendo círculos concéntricos alrededor de este conductor. Vale. La forma de entender el sentido en el que se produce este campo magnético es con la regla de la mano derecha. La pongo como este paisano. El pulgar sería el sentido de la intensidad y los otros dedos el sentido del campo magnético. Esto puede parecernos extraño porque podemos pensar, joder, pues yo tengo cables en casa y yo no noto que tenga fuerzas de atracción, es decir, las monedas no se atraen hacia el cable ni nada, claro, porque es muy pequeño. O sea, para que se notara,
tendrías que llevar una intensidad de la hostia por este cable, ¿vale? Pero ahí está el efecto, ¿eh? Esto a mí me suena de haber escuchado que el que lo descubrió se fijó en que tenía como dos cables cercanos que cuando pasaba corriente como que se movían un poco y dijo, ¿qué cojones pasa aquí? Y descubrió que se formaba pues un campo magnético. Vamos a ver ahora cómo potenciarlo. Y es que si yo ahora hago una espira, es decir, en vez del cable recto hago así una curva, ¿qué ocurre? Pues si yo sigo la norma de la mano derecha, aquí veo que el campo magnético entra hacia la pantalla. Si veo aquí, también entra hacia la pantalla. Y si lo veo aquí, como la intensidad está bajando, también entra hacia la pantalla. ¿Qué veo? Que el campo magnético producido por cada cachito de cable va en la misma dirección, en el medio de la espira, va hacia la pantalla. Entonces, por lo tanto, el campo magnético producido por cada cachito de cable se suma en el interior de la espira, es decir, se está potenciando. Vale, yo con una espira voy a tener un campo magnético más potente que con un cable recto. Aquí vemos, bueno, cómo estarían las limaduras de hierro en una espira, bueno, sin más. Y por último tenemos la bobina. Entonces, vale, hemos visto que con una espira potencio el campo magnético. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una espira, pero varias vueltas. Es decir, hago una bobina de cables. Pues lo que ocurre es que el campo magnético producido por una espira se suma con el de la siguiente, que se suma con el de la siguiente, que se suma con el de la siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí ya puedo obtener campos magnéticos muy fuertes. Obviamente aquí las espiras tienen que ir en el mismo sentido, girando todas. ¿Por qué? Porque si yo esta la giro así y luego le cambio el sentido, pues no, porque como irían en sentidos opuestos las intensidades, crearían campos magnéticos opuestos y se anularían entre sí. Tienen que estar siempre en el mismo sentido, aquí siempre giran en el mismo sentido, ¿vale? Y bueno, y esto ya, si la bobina es decente, se puede ya obtener campos magnéticos que sí que se aprecian perfectamente o que incluso se pueden utilizar, por ejemplo, para levantar chatarra, coches o incluso hacer levitar un tren. Es decir, todo dependerá de la bobina que utilices, del material que haya en medio y también de la intensidad que las recorra. A más intensidad, el campo magnético se aumenta. Y también se va a aumentar cuantas más espiras tengas, lógico, o cuanto más grandes sean estas espiras, ¿vale? Bueno, aquí puse como una imagen bastante representativa de cómo circula el campo magnético por un cable, por una bobina, comparándolo con el campo magnético de la Tierra. Bueno, en este punto, el punto 4, magnitudes magnéticas, no le des mucha importancia. Yo aquí comento un poco las magnitudes magnéticas que se usan, ¿no?, en las ecuaciones o que pueden servir para entender la demostración matemática de ciertas fórmulas, pero me parece excesivo para ciclo medio, ¿vale? Porque tienen mucha carga teórica. Entonces, tampoco os rayéis, pero bueno, por destacar lo importante, que lo marqué en amarillo, aquí hay una magnitud que es la reluctancia magnética, que sería algo así como, es parecido a la resistencia eléctrica, pero en el campo magnético. Es decir, si la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica de un material, la reluctancia magnética sería la oposición al paso del campo magnético. Es decir, es la resistencia que ofreces frente al paso del campo magnético. Y hay materiales, como los metales, que tienen menos reluctancia magnética que el aire, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un campo magnético en el ambiente y de repente tengo un metal, este metal va a absorber el campo magnético porque el campo magnético busca ir por el camino más sencillo, ¿no? Voy a hacer un dibujo para que quede más claro. Imaginaos que yo tengo pues un campo magnético así en el ambiente, en el aire. Y de repente pues aquí tengo una pieza metálica. Pues realmente este campo magnético va a ir por esta pieza metálica porque se siente atraído por
porque es el camino que ofrece menos resistencia. Esto ocurre en los circuitos eléctricos también. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una pila, aquí una bombilla y aquí hago un cortocircuito, no me va a ir nada por la bombilla, va a ir por el camino de menos resistencia siempre. Es como, no sé, si esto que ofrece más resistencia, como si fuera un peaje. ¿Por dónde va a ir la gente? Pues por donde no hay peaje. Digo yo, ¿no? Vale, pues es algo así. Entonces, este es el motivo por el cual los transformadores cuentan con un núcleo de hierro, porque vamos a ver que los transformadores son como dos bobinas. Buah, qué mal me salió porque lo hice con el ratón este dibujo. Los transformadores son como dos bobinas enfrentadas entre sí. Una va a generar un campo magnético que va a tener que recibir la otra. Y para evitar que el campo se disperse, se pone entre ellas un trozo de hierro. Y el trozo de hierro lo que hace es que en vez de que el campo se disperse, como que se mantenga porque ofrece menos resistencia. Entonces evita que el campo se vaya por aquí. ¿Entendéis? Porque es el camino más sencillo para el campo magnético. No es el aire, son los metales. Vale. Y aquí también destacar que bueno, que hay materiales, imaginaos un destornillador que está hecho de acero y que a lo mejor no imanta, pues al final el acero es potencialmente magnético. Y no imanta de por sí porque tiene las moléculas magnéticas desordenadas. Pero si yo ordeno estas moléculas magnéticas, ese destornillador sí que puede imantar. ¿Y cómo puedo ordenarlas? Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero si yo tengo un destornillador y cojo un imán bastante potente y lo froto así varias veces lentamente, lo que haces es que estas moléculas magnéticas son expuestas al campo magnético de ese imán, se van a orientar como si de brújula se tratara y una vez estén orientadas el destornillador queda magnetizado, quedaría imantado. Entonces tú puedes imantar un destornillador. A ver, acaba desapareciendo, los imanes permanentes, un problema que tienen, los imanes de la naturaleza o los destornilladores, es que con el uso se acaban desimantando, acaban perdiendo esa energía, digamos, que almacenan en magnetismo. Pero bueno, que esta es una de las ventajas que tienen los electroimanes, que no se desimantan, pero bueno. Vale, bien. Esto nada, pasamos y aquí vamos al punto 5. Punto importantísimo, porque en las leyes de Faraday-Lenz se basa todo el electromagnetismo, ¿vale? Entonces este punto ya os digo yo que entra en el examen sí o sí. Sí o sí. Entonces, ley de Faraday-Lenz. Pues primero vas a tener la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la tensión que se induce en un conductor expuesto a un campo magnético va a ser proporcional a la velocidad o rapidez con la que varía este campo magnético. Vale, esto lo voy a ver claramente en este simulador. Vale, mirad. Yo tengo aquí un conductor, concretamente es una bobina, y tengo aquí un imán que tiene un campo magnético. Si el imán está quieto, no se, aunque la bobina esté dentro de un campo magnético, no se induce ninguna tensión y por lo tanto no hay tampoco intensidad. ¿Por qué? Porque es lo que dije antes. La tensión inducida aumenta conforme aumenta la variación del campo magnético. Entonces, si yo tengo un campo magnético estable, no se va a inducir nada. Vale, tiene que variar. Esto es importantísimo entenderlo. Al revés es diferente. Cuando pasa una corriente por un conductor, sí que se crea un campo magnético a su alrededor, incluso aunque la corriente sea estable. Vale, pero al revés
necesitas que el campo magnético sea variable, ¿vale? Importante entender esta diferencia. Y cuanto más rápido varíe, más tensión se va a inducir y por lo tanto más intensidad, por lo tanto la bombilla va a brillar más. Vale, ahora lo voy a mover lentamente y ves que se induce algo. Y si lo muevo muy rápidamente, lo que se induce es mayor, ¿vale? Y si lo paro, pues nada. A mayores, vais a comprobar que si yo tengo menos vueltas, se induce menos que si tengo muchas vueltas, ¿veis? Es decir, lo que se va a inducir de electricidad va a depender de la velocidad con la que varía el campo magnético, pero también del número de vueltas de la espira, ¿no? Por ejemplo. Vale. Importante entender esto, Importantísimo. Necesito que el campo magnético sea variable para que se induzca algo. Claro, ¿qué pasa si yo este imán, en vez de moverlo a mano, lo engancho a un eje y este eje gira? Bueno, pues que estoy haciendo un alternador. En este caso, este eje yo podría girarlo con la mano o podría engancharlo a un molino de viento y que lo gire el viento y estaría produciendo energía eléctrica, al fin y al cabo. Vale, ¿se entiende esto? Espero que sí, vale. Pero es importantísimo entender que para que se induzca una corriente eléctrica y una tensión, el campo magnético que percibe la bobina tiene que ser variable. Esto puede ser o porque la bobina está dentro de un campo magnético que se mueve o que varía, puede ser que el campo magnético se mueva o que el campo magnético va cambiando de valor, es decir, ahora sube, ahora baja, está variando, tiene que variar. Pero puede estar también un campo magnético fijo y yo tener una bobina que se mueve dentro de un campo magnético. Al final, el campo magnético que percibe la bobina sería variable porque la bobina se está moviendo dentro de un campo magnético. Que aunque sea fijo, oye, si la bobina se mueve dentro de un campo magnético fijo, lo que percibe es que es algo variable, ¿no? Lo que percibe la bobina. Vale, al revés, sin embargo, para que se genere un campo magnético sí que la intensidad puede ser constante, es decir, aunque por un cable circule una intensidad constante, el campo magnético que se va a producir, pues si la intensidad es constante, el campo magnético va a ser constante. Si la intensidad es variable, el campo magnético va a ser variable. Vale, esto es en el sentido opuesto. Bien, bueno, aquí hay una imagen que se ve bastante representativo. Si yo meto el imán, está variando el campo magnético, entonces hay corriente. Si lo tengo quieto, no hay nada de corriente, no se genera nada. Y si lo saco, también está variando el campo magnético, por lo tanto habrá corriente. Vale. Bien. Y luego tenemos la ley de Lenz. Si la ley de Faraday te dice el por qué se induce una corriente eléctrica o cómo se induce. Y es que la ley de Faraday te decía que se induce de forma proporcional a la variación del campo magnético que percibe la bobina. Pues la ley de Lenz te va a decir la dirección en la que se induce este campo magnético. Y la ley de Lenz, que, spoiler, es menos importante, ¿vale? En mi opinión, que la ley de Faraday. La ley de Lenz dice que la intensidad que se induce va a ir en una dirección tal que esa intensidad va a generar otro campo magnético que se opone al cambio. Es decir, fijaos en esta bobina. Si yo introduzco el imán, la variación del campo magnético está hacia la izquierda. Pues la intensidad que se crea en la bobina va a estar en la dirección en la que genera un campo magnético en el lado opuesto a la variación, para oponerse al cambio. Es el principio de acción-reacción. Si yo empujo una mesa, percibo una fuerza en el sentido opuesto, porque, bueno,
las cosas de alguna manera se oponen al cambio, ¿no? Buscan un equilibrio. Pues aquí ocurre lo mismo. Se opone al cambio, ¿vale? Bien. Bueno, en el punto 6 entramos con... Esto es menos importante en mi opinión, ¿vale? El punto 6, pero bueno, para que sepáis, porque aquí se va a explicar el funcionamiento de las bobinas. Primero explico el fenómeno de autoinducción, que el fenómeno de autoinducción pues explica las capacidades de una bobina de inducirse a sí misma una corriente eléctrica. Que esto puede parecer una fumada, pero bueno, imaginaos que yo tengo una bobina por la que circula una corriente. Voy a dibujarlo mejor. Yo tengo esta bobinita y de repente pues le conecto, pues hago aquí clic y le conecto una fuente de tensión. Entonces va a circular una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a generar un campo magnético, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que antes no había, ahora sí, por lo tanto hubo una variación de campo magnético. Si yo tengo una bobina dentro de un campo magnético variable, por la ley de Faraday, se induce una corriente eléctrica en la propia bobina. Es decir, el campo magnético que genera la bobina me va a inducir una corriente eléctrica. ¿Y de qué forma se induce? Se va a inducir de forma que se oponga al cambio. Es decir, se va a inducir una corriente eléctrica que genere un campo magnético que se opone a este, se opone al cambio. Entonces va a inducir una corriente eléctrica así, para generar un campo magnético así, que se oponga al cambio. Vale, evidentemente tú no tienes dos corrientes eléctricas diferentes por un cable. Tendrías una resultante, ¿vale? Que será esta menos esta, la resta. Pero bueno, eso es el principio de la autoinducción, y es que las bobinas se inducen a sí mismas una corriente eléctrica que se opone, que genera un campo magnético que se opone al campo magnético producido por la corriente eléctrica que le viene pues de la fuente de tensión. Vale. Esto, ¿qué ocurre? Que, bueno, sí, ya está. Así está bien, vale. Bien, esto sería el proceso de carga de una bobina, que lo podemos entender aquí claramente. Si yo represento la intensidad frente al tiempo, mirad, vamos a volver a explicarlo. Yo tengo una bobina descargada y le conecto la fuente. Entonces, antes no tenía nada, ahora empieza a circular intensidad. Como empieza a circular intensidad por la bobina, se genera un campo magnético que percibe la propia bobina y por lo tanto, como antes no había y ahora sí, es un campo magnético variable. Eso hace que se induzca una corriente eléctrica en el sentido opuesto, que va a generar un campo magnético que se oponga a este. ¿Qué pasa? Que una vez se estabilice, la intensidad inducida es menor, porque por ley de Faraday la intensidad y la tensión que se induce es mayor cuanto más rápido varía el campo magnético. En el momento de la conexión, la variación es muy bestia, porque pasa de cero a algo, o sea, pasa de nada a algo. Pero una vez se está estabilizando un poco es más lento. Por lo tanto, la intensidad que se opone cada vez es menor y va a llegar a ser cero en algún momento. ¿Cuándo será cero la intensidad que se opone? Pues será cero una vez esté todo estabilizado al 100%. Ahí pues habrá un campo magnético normal y no habrá ninguna intensidad autoinducida. Esto en corriente continua. Vale, si yo representara la intensidad frente al tiempo, la intensidad empieza en cero porque la que se opone es igual a esta, por lo tanto la total es cero. Poco a poco, como la que se opone se va disminuyendo, pues llegará un punto en el que la intensidad vaya subiendo hasta ser máxima, ¿vale? Que es cuando valga igual a esta, digamos, primaria, ¿no? Entonces la bobina se carga. Si os fijáis, esta curva me recuerda mucho a la del condensador. En el condensador era
tensión frente al tiempo. Lo que aumentaba era la tensión. En la bobina lo que aumenta es la intensidad. Vale, y concretamente si viera la tensión de la bobina, esta disminuiría. Esto sería la tensión, ¿vale? Que hay entre sus extremos. Esto es interesante y lo vamos a ver en el siguiente tema, pero en las bobinas lo que se retrasa en establecer es la intensidad, mientras que en el condensador lo que tarda en establecerse, lo que se retrasa es la tensión. Son opuestos. De hecho, en la bobina la tensión va a cero y en el condensador lo que iba a cero era la intensidad. Entonces son opuestos. De hecho, un condensador en corriente continua es un circuito abierto y una bobina en corriente continua es un cable. De hecho, yo si mido la continuidad de una bobina, me da continuidad. Es un cable enrollado, de hecho. Vale, son como componentes opuestos. Se comportan de forma opuestas. Uno retrasa la intensidad, el otro retrasa la tensión. Uno se comporta en corriente continua una vez cargado y descargado como un circuito abierto, el otro se comporta como un cable. Son componentes opuestos, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver circuitos en los que yo puedo anular los efectos de una bobina pues metiendo un condensador en paralelo con esta y anulo los efectos porque como uno va de forma opuesta, funciona de forma opuesta al otro, se pueden anular los efectos entre sí según cómo los conecte. Bueno, aquí tenemos el coeficiente de autoinducción. Esto indica la capacidad de una bobina de inducirse una tensión a sí misma y depende de sus características constructivas. Se mide en henrios. Esto es pues, el equivalente a la capacidad del condensador o la resistencia de las resistencias. Es decir, es lo que define pues, una bobina. Es su propiedad, digamos, principal que depende de sus características constructivas. Aquí comento un poco más en detalle el proceso de carga y descarga de una bobina. No voy a entrar mucho en esto, ¿vale? Me da bastante igual. Y aquí en especificaciones pues comento la corriente, bueno, el valor nominal, que es el coeficiente de autoinducción, y luego la corriente máxima de operación. Y es que las bobinas van a tener una corriente máxima que puede circular por ellas. Depende de varios factores, pero si queréis así un factor más intuitivo y sencillo de entender, es que a mayor corriente, pues mayor calor se libera en el cable eléctrico, en el cable de la bobina. Por lo tanto, a mayor corriente, bueno, eso sí, más calor, y puede haber una corriente lo suficientemente grande como para quemar el aislante que lleva el cable. Los cables de la bobina suelen ir cubiertos por un barniz. Entonces, si tú le metes una corriente suficientemente alta, ese barniz se puede quemar. Y si se quema, pues a lo mejor un cable hace contacto con el de al lado, porque desaparece el barniz que los aísla entre sí y a la mierda la bobina, básicamente. Pero incluso si la bobina estuviera recubierta, si fuera de cable de plástico, o sea, un cable con plástico que yo enrollo, también se podría llegar a fundir este plástico si la corriente que circula por ella es muy grande, ¿vale? Entonces todas las corrinas, todas las bobinas tienen una corriente máxima que puede circular por ellas, ¿vale? Para evitar que se quemen. Bien, punto 10, electroimanes. Este punto, a partir de este punto sí que es importante todo lo del tema, ¿vale? Volvemos a lo importante. Bien, al pasar corriente eléctrica por una bobina, esta genera un campo magnético. Entonces, realmente conseguimos un electroimán. Vale, un electroimán básicamente es una bobina que tiene una barrita de hierro en su interior. La barrita de hierro lo que hace es potenciar las capacidades magnéticas. Por lo que os dije tiempo atrás de que esa barrita de hierro, las moléculas magnéticas se reorganizan con el campo magnético que genera la bobina y por lo tanto genera un campo magnético que se suma al de la bobina. Vale. Aquí tenemos, bueno, ventajas de los electroimanes. Pues tiene varias ventajas frente a un imán permanente. La primera y la más evidente es que yo puedo decidir cuándo imanto y cuándo no. Tú en un imán te va a imantar siempre.
Imaginaos que yo uso un imán permanente para coger chatarra en un desguace de coches. Cojo la chatarra y que no la puedo soltar. Tendría que tirar de ella y hacer fuerza. No. En un electroimán acercas la grúa a la chatarra, dejas que pase corriente eléctrica por la bobina, por lo tanto imanta, ¡plac! Mueves la grúa donde quieras y luego cortas el paso de la corriente eléctrica. Y cuando lo cortas, pues deja de imantar y por lo tanto suelta la chatarra. ¿Vale? Utilidades de los electroimanes, pues por ejemplo electroválvulas. Las electroválvulas sirven para abrir o cerrar pues el paso de agua o de aire en circuitos hidráulicos o neumáticos. Imaginaos esta valvulita, por aquí pasa aire, por ejemplo, y yo tengo aquí pues un cacharrito de hierro con un muelle y este cacharrito. Y aquí tengo una bobina. Cuando yo meto corriente por esta bobina, genera un campo magnético que atrae esta parte metálica. ¡Bum! Y como la atrae, cierra el paso del aire. Si yo dejo si yo ahora corto el paso de corriente por esta bobina, se vuelve a abrir gracias al muelle y el aire volvería a fluir. Entonces, las electroválvulas me permiten controlar circuitos neumáticos o hidráulicos con electricidad, muy utilizadas, ¿vale? Grúas para chatarra de otros materiales magnéticos, que ya lo expliqué. Electroimanes para el transporte de levitación magnética, es decir, por ejemplo en trenes, pues creo que el tren bala, si no me equivoco, funciona así, y el Hyperloop que quería hacer Elon Musk también quería que funcionara así. Yo tengo electroimanes tan fuertes que permiten que el tren levite, y si levita, pues el rozamiento que hay entre el tren y la vía desaparece porque está levitando, entonces puedes alcanzar mayores velocidades. Y también relés y contactores, que esto es importantísimo, importantísimo, o sea, de las funciones más útiles del fenómeno electromagnético. Un relé o un contactor es casi lo mismo, ¿vale? Contactor se usa más bien en circuitos, vamos a decir, en los que se trabaja a mayores tensiones, y el relé más bien en menos tensiones, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Un relé es algo como esto, o algo como esto. Tiene dos patillas de entrada y algunas de salida. A las patillas de entrada se le llama patillas de control y a las de salida pues patillas de fuerza. Vale. Entonces, ¿qué permite el relé? Pues va a ser como un pulsador que en vez de yo accionar con el dedo, voy a poder accionar haciendo que pase una corriente eléctrica por las patillas de control. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues veis que las patillas de control van hacia una bobina. Cuando pase una corriente eléctrica por estas patillas, es decir, entra por aquí y sale por aquí, esta bobina va a generar un campo magnético que va a atraer esta palanca, que es de metal. Entonces se va a imantar y va a ser atraído. Cuando lo atrae, esto se mueve. Y como se mueve, pues entre este y este ya no va a haber contacto eléctrico. Y entre este y este sí va a haber contacto eléctrico. Vale, de hecho, este le llaman, en este caso tiene tres contactos. Este es este. Uno común, que es el del medio, y luego tiene un contacto que es normalmente cerrado, porque en reposo está cerrado, es decir, deja pasar la corriente eléctrica, y otro que es normalmente abierto. Esto NO es normally open, ¿vale? En inglés. Vale, aquí se ve lo que sería el símbolo eléctrico, ¿no? Cuando pasa corriente por aquí, el interruptor se activa, entonces cambia. Bien, ¿qué me permite el relé? Me permite un montón de cosas. Para empezar, accionar, digamos, un interruptor a distancia, dejando que pase la corriente eléctrica por aquí. Esta especie de interruptor puede estar pues donde me dé la gana. Me permite aislar circuitos eléctricamente entre sí. Es decir, yo puedo tener aquí un circuito y aquí otro que no compartan ningún cable ni nada. Están aislados eléctricamente, pero yo puedo controlar un circuito con otro.
la única conexión que existe es a través de magnetismo, pero no a través de electricidad, lo cual me puede dar seguridad. Y también me permite adaptar tensiones. O sea, yo puedo, imaginaos, si la bobina funciona a 12 voltios, y esto me permite pues conectar cosas de 230, que esto es habitual, pues yo podría controlar el funcionamiento de algo de 230 con algo que me da 12 voltios solo. ¿Vale? O incluso imaginaos que el relé funciona a 5, pues con algo de 5. O que me permiten la salida que haya trifásica. O sea, existen contactores trifásicos que yo puedo activar el interruptor con tensiones muy bajas. Esto en la industria se usa un montón, porque en la industria los típicos botones o muchos sensores incluso funcionan a 24 voltios, 12, en parte por seguridad, es decir, no tendría mucho sentido que el panel de botones de una máquina trabajaran a gran tensión, porque si hay una mala conexión o alguna derivación, pues a lo mejor el trabajador se electrocuta. Entonces suelen trabajar a 24 y 12 voltios en la industria. Sin embargo, los motores pues van o en monofásica, es decir, 230, o en trifásica, que es más, son 380 si no me equivoco, 400, ¿vale? Entonces, con relés se pueden hacer, digamos, estas adaptaciones de tensiones, al fin y al cabo, porque estás controlando algo que funciona a más tensión con una tensión menor, y también te dan ese aislamiento eléctrico. Vale, entonces son súper utilizados, ¿vale? Muy utilizados. Bueno, este es el símbolo eléctrico de un contactor y este es un contactor real. La bobina se indica así, estas son las patillas de control, o sea, las de entrada, A1 y A2. Y en este caso tiene pues como 8, ¿no?, patillas de salida en total. Las 8 se activan al mismo tiempo. Esto, bueno, supongo que se puede usar en monofásica, pero me imagino que para trifásica también, porque tienes aquí las 3 fases y el neutro. Pero bueno, si quieres controlar varias cosas a la vez, diferentes, pues lo conectas y hasta el final. Bueno, vale, bien. Transformadores, también importantísimo. Los ejercicios de este boletín son en su mayoría de transformadores. Los transformadores permiten aumentar o disminuir la tensión de la corriente alterna, conservando la potencia y la frecuencia de la señal. Vale, primer punto. Los transformadores solo funcionan en corriente alterna, no funcionan en corriente continua. Vale, y me van a servir para modificar la tensión. Es decir, yo a un transformador, por ejemplo, le puedo meter 230 voltios y dependiendo del transformador, si está bien hecho, pues que salgan 12. Vale, y me mantiene la potencia. Casi, en verdad. Eso es porque tiene una eficiencia elevada. Aquí indico mayor del 90%. Es decir, si entra a 230 voltios, y dado que la potencia es V por I, si entra en 230 voltios y salen 12, yo a la salida voy a tener más intensidad para conservar la potencia. Si tengo menos tensión, P igual a V por I, conservo la potencia, tengo menos tensión, tendré más intensidad, ¿vale? Cuando conecte algo, obviamente si yo lo tengo al aire libre, la intensidad es cero, o sea, están abiertos porque no hay circulación. Vale, no pueden ser utilizados en corriente continua. En corriente continua existen otros circuitos diferentes para adaptar tensiones, pero tienen pérdidas. Por ejemplo, si yo conecto varias resistencias en serie, imaginaos, varias resistencias en serie, pues si aquí hay 5 voltios, pues aquí hay una caída de tensión, por lo tanto aquí en este punto tendré, pues no sé, 2 voltios, porque aquí caen 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, el dibujo me quedó fatal porque lo hice con ratón, pero bueno. Pero esto es una forma de adaptar tensiones. He reducido simplemente colocando resistencias en serie para que tenga una caída de tensión en esa resistencia. Pero claro, yo aquí pierdo energía, porque esa resistencia en la que cae tensión se calienta y tengo una pérdida de potencia, una pérdida de energía. Los transformadores me permiten adaptar sin perder energía.
Bien, más o menos esta es la estructura, vamos a decir, básica de un transformador. Realmente no son así, pero para explicar cómo funcionan me sirve bien. Van a ser dos bobinas enfrentadas entre sí. A la bobina de entrada se le llama bobina primaria o devanado primario y a la secundaria, a las de salida, perdón, devanado secundario. Estas bobinas comparten un núcleo magnético. Esto por aquí no circula la corriente, pero el núcleo magnético, bueno, ahora explico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entra una corriente eléctrica alterna por el devanado primario, es decir, por la entrada, se genera un campo magnético. Este campo magnético, gracias a que el núcleo es de metal, en vez de dispersarse por el aire, de alguna manera esto lo retiene porque tiene menos reluctancia magnética, es decir, ofrece menos resistencia al paso del campo magnético. Entonces, este campo magnético producido por la bobina primaria viaja por aquí y alcanza esta bobina secundaria. Claro, he dicho que aquí se metió una intensidad variable. Si se introduce una intensidad variable, la intensidad va haciendo así, por lo tanto el campo magnético que se genera va a variar, también va a hacer así, va a aumentar, va a disminuir, tal. Entonces, como el campo magnético que produce es variable, el campo magnético que percibe esta bobina también es variable. ¿Y qué pasa si una bobina está dentro de un campo magnético variable? Que se induce una tensión y por lo tanto una corriente eléctrica, por la ley de Faraday. Vale. La tensión inducida va a depender del número de espiras. Recordad que esto ya lo comenté alguna vez. Cuantas más espiras, más magnetismo se genera o más tensión se induce. Por lo tanto, yo, cambiando el número de espiras que hay entre un devanado y otro, veis que aquí hay más que en este, voy a cambiar la tensión que hay a la entrada y a la salida. En un transformador siempre va a haber una mayor tensión donde haya un mayor número de espiras. Por ejemplo, en este transformador yo voy a tener más tensión en el primario que en el secundario. ¿Por qué? Porque aquí hay más espiras. Punto. ¿Por qué no funcionan en corriente continua los transformadores? ¿Por qué solo funcionan en corriente alterna? Porque si yo metiera corriente continua por aquí, aparte de que seguramente, bueno, sí, si yo metiera corriente continua por aquí, el campo magnético que me generaría sería constante. Si yo meto corriente alterna, el campo magnético varía conforme se modifica la alterna. Pero si la corriente continua es así, el campo magnético sería así, sería constante. Y aunque esto perciba un campo magnético, recordad que por ley de Faraday, para que se induzca una tensión, el campo magnético tiene que ser variable. Entonces, si se induce si el campo magnético es constante, aquí no va a haber nada, no se va a inducir nada, ¿vale? Ese es el motivo por el cual el transformador solo funciona en corriente alterna, únicamente, y no en continua. Esto es importante y es una putada. Básicamente porque, bueno, es la forma más eficiente que tenemos de modificar tensiones y en corriente continua no funciona, solo funciona en alterna. Vale, indicar que aquí se representa bastante bien también en esta imagen que donde hay más espiras el cable también será más fino. ¿Por qué? Donde hay más espiras hay más tensión. Recordemos que la potencia del primario es igual al secundario, la potencia se mantiene. Potencia igual a V por I, voltaje por intensidad. Si yo tengo más tensión, tengo menos intensidad. Por lo tanto, si tengo menos intensidad, voy a poder tener un cable más delgadito. Vale, entonces, donde haya más espiras, voy a tener siempre más tensión y el cable va a ser más fino porque voy a tener menos intensidad. Importante que esto quede claro. Vale. Bueno, y modificando la relación entre el número de espiras que hay entre el devanado primario y secundario, puedo modificar cuánto disminuye la tensión o aumenta. Porque los transformadores pueden aumentarla, disminuirla o incluso igualarla. ¿Qué podéis pensar? ¿Qué utilidad tiene que iguale la tensión?
Pues simplemente, por ejemplo, aislamiento eléctrico. Este circuito de están aislados eléctricamente entre sí, que es una de las características que me aportan los transformadores. Correcto, sí. Vale, bien, vamos a seguir. Bueno, al trabajar con transformadores, que esto lo veréis en los ejercicios, es frecuente hablar de la relación de transformación. La relación de transformación es igual al número de espiras del primario entre el secundario, o que es lo mismo que voltaje del primario entre el secundario. Con las intensidades cambiaría, le daría la vuelta. Las intensidades también hay otra forma de trabajar con ellas, que es igualando las potencias, pero bueno, no me voy a meter ahora en eso. Si yo tengo el doble de espiras en el primario que en el secundario, imaginaos que yo tengo 200 vueltas en el primario y 100 en el secundario, la tensión se va a disminuir a la mitad. Vale, es decir, si me entran pues 230 voltios, pues a la salida tendré 115. Vale, va así. Los transformadores indicar que también son máquinas reversibles, es decir, yo si le metiera por el secundario caña, tendría una salida aquí, funcionan en ambas direcciones, pero bueno, los que se ven por ahí están destinados a trabajar con unos valores en concreto y por ejemplo en una fuente de alimentación pues a lo mejor bajan de 230 a 12 o de 230 a 24. ¿Lo puedes conectar al revés? Sí, pero no sé, están calculados y diseñados para trabajar con esos valores en concreto. Bueno, vale, utilidades de los transformadores. Bueno, pues por ejemplo, redes de transporte de energía eléctrica. Al transportar la energía eléctrica se necesita llevar la corriente a gran tensión. ¿Por qué se sube a tensiones muy altas? Porque, recordad, potencia igual a V por I. Si yo subo la tensión, disminuyo la intensidad. Si disminuyo la intensidad voy a ganar dos cosas. Una, el cable que necesito va a ser más fino. El grosor del cable depende de la intensidad, no de la tensión. Y dos, las pérdidas energéticas que se producen en el cable, porque el cable, a ver, decimos que es un conductor, o sea, nosotros consideramos que no tiene pérdidas, que no tiene resistencia, pero cuando tú tienes kilómetros de cable sí que se nota. La pérdida de cable es I cuadrado por R. Entonces, a más intensidad, más pérdidas producidas de potencia en vatios. Por lo tanto, si yo subo la tensión, disminuyo la intensidad. Me interesa para el transporte subir la tensión. ¿Cuál es el problema de subir la tensión? Porque podéis pensar, joder, pues podemos trabajar siempre a tensiones altísimas y así tengo menos pérdidas. Bueno, el problema es la seguridad. La tensión es lo que, o sea, si tú tienes mucha tensión, pues a lo mejor no te puedes acercar porque te salta un arco eléctrico. O si tú te expones a una tensión muy alta, la intensidad que circula por ti es V entre la resistencia tuya que tienes tú, ley de Ohm, y te quedas frito. O sea, a más tensión, menos seguro, más posibilidad de que haya un arco eléctrico. Pero es cierto que vas a tener menos pérdidas energéticas y un grosor de cable menor. Por eso, en el transporte se utilizan tensiones muy altas. Y además hay varios tramos de distintas tensiones. En general, habrá más tensión cuanto más alejado esté el cable de los núcleos, digamos, urbanos, por una cuestión de seguridad, ¿vale? A medida que me acerco a casa, se va reduciendo por seguridad y luego en casa, pues ya está a 230 voltios típicos, ¿no? En cada fase, para transformar la tensión, como esto es alterna, porque la energía que tenemos en casa o la que se transporta por los cables de la red eléctrica es alterna, pues yo puedo utilizar transformadores para su transporte, para su transformación, perdón, de tensión. Entonces, este es un ejemplo de uso de los transformadores, pues bastante útil, ¿no? Aquí tenía otra imagen que igual la tengo más abajo. Ah, aquí está.
¿Veis? Esto sería un transformador, por ejemplo, en un centro de transformación grande. Estos está dentro del transformador, tienen normalmente como un aceite refrigerante. Y esto pues es algo más pequeñito en un poste que seguro que alguna vez visteis. Vale, otro elemento que se basa en el funcionamiento del transformador es la carga inalámbrica del móvil. Aquí tengo una base de carga que tiene una bobina y el móvil tiene que tener otra bobina. Entonces, cuando tú colocas el móvil encima, esto te genera un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica en la bobina del móvil y por lo tanto eso pues carga el móvil, ¿vale? Por eso se pueden cargar de forma inalámbrica los móviles. Y también se usan en fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación, imaginaos, el cargador de un móvil, por ejemplo, da 5 voltios. El cargador de un portátil da 20. Vale, pues en continua. Pero bueno, la primera fase de una fuente de alimentación es bajar la tensión de 230 a valores algo superiores a la que te da el cargador. Por ejemplo, en móviles a lo mejor el transformador pues baja de 230 a 12, por ejemplo, a 12 voltios. Luego la transformará en continua, la alterna que genera la salida de transformador. Luego ya se transformará, pero la primera fase es reducir ese valor. Entonces, bueno, todos los cargadores y fuentes de alimentación tienen transformadores. Absolutamente todos. Incluso el de una tele o de lo que sea, o de un ordenador de sobremesa. Bueno, y aquí tenemos un transformador real, de ejemplo. La mayoría realmente no son dos bobinas enfrentadas entre sí. Es una bobina, aquí comparten un núcleo de hierro entre sí, o sea, está una sobre otra. En este caso estarían, esta es una y esta es otra. O a veces incluso hay una que rodea a la otra, la rodea por fuera. Y con eso se evita que el campo magnético se disperse. Entonces se aumenta la eficiencia, ¿vale? Aquí comento que a veces también hay varias patillas, no solo 4. Por ejemplo, si yo del secundario saco una por el medio, pues tengo tensiones de varios valores. O incluso yo puedo tener varias bobinas secundarias con distinto número de vueltas cada una para tener distintos valores en el secundario. Distintos valores de tensión. Y el núcleo está hecho de chapas aisladas entre sí. Esto se hace porque en el propio metal se induce una corriente eléctrica por el campo magnético, en el propio metal, en el núcleo. Entonces, si tú pones chapas, reduces la sección. Si reduces la sección, aumentas la resistencia eléctrica y por lo tanto reduces lo que se induce, que se llaman corrientes de Foucault, y aumentas la eficiencia. Bueno, sin más. Voy a avanzar, voy a ir a lo importante, ¿vale? Y aquí tenemos otros fenómenos otras aplicaciones prácticas del fenómeno electromagnético. Primero, alternadores y motores eléctricos. A ver, aquí si ve a alguien este vídeo y cómo me explico, igual me mata, porque yo no voy a ser preciso en esto, pero como este tema no va de motores, pues quiero más o menos haceros como una introducción para que entendáis un poquito el principio básico de funcionamiento, ¿vale? Pero los motores realmente no funcionan así, ni los alternadores, pero más o menos, ¿vale? Para que lo percibáis. Vale, imaginaos que yo tengo algo como esto, es decir, tengo esto anclado a un eje y esto yo lo voy a poder mover, por ejemplo, con el viento o con vapor de agua que va hacia una turbina y mueve este eje. Si yo muevo estos imanes, estas bobinas detectan un campo magnético variable. Por lo tanto, voy a producir energía. O sea, estoy produciendo energía eléctrica a partir del uso de energía cinética, de movimiento. Vale. Pues eso es un alternador. Es el principio en el que se basa la producción de energía de la mayoría de plantas de electricidad, salvo pues las placas fotovoltaicas o las baterías y pilas. Pero lo que es centrales de hidráulicas, petróleo, gas, nucleares, molinos de viento, se basan en mover
pues un eje en este caso con unos imanes que mueve un campo magnético que genera una corriente eléctrica. Repito, esto no es del todo preciso, pero sirve para hacerse una idea de cómo funcionaría. En los motores sería al revés. En los motores yo introduzco una energía eléctrica y creo, a partir de esa energía eléctrica, una energía cinética de movimiento, o sea, creo movimiento. ¿Cómo se haría? Bueno, pues imaginaos que yo por aquí meto un norte-sur, norte-sur. Pues esto se va a repeler, este se va a repeler, este se va a repeler, por lo tanto se va a girar. Se va a girar hasta que el norte llega aquí, el sur llega aquí, el norte llega aquí y este sur llega aquí. Cuando llegan, yo en ese momento en el que llegan puedo pues volver a cambiar la polaridad, es decir, una vez llegan yo meto sur, norte, les doy la vuelta. Entonces se vuelven a repeler y así consigo un giro permanente, ¿vale? Esto no es del todo cierto, repito, pero más o menos esa es la idea. Es decir, voy creando, digamos, un campo magnético que, pues, lo que gira va a intentar, pues, orientarse. Imaginaos que yo tengo un campo magnético en el que el norte va haciendo así, va haciendo vueltas. Y yo dentro tengo una brújula que engancho a un eje. Pues la brújula va a ir girando persiguiendo el norte. Vale, pues es lo que yo consigo, en lo que hago en un motor, más o menos. Cocinas de inducción. En las cocinas de inducción yo tengo una bobina que genera un campo magnético variable que induce unas corrientes eléctricas en lo que es la base de la olla. ¿Vale? Tienen que ser ollas especiales o sartenes especiales. Estas corrientes eléctricas se calientan la olla por efecto Joule. Recordad que cualquier elemento por el que pasa una corriente eléctrica se calienta. Templado y soldadura por inducción, mismo proceso. Campo magnético variable en un metal. Se generan unas corrientes eléctricas que hace que el metal se caliente. Y esto se puede usar para pues, calentar mucho y luego enfriarlo rápido, que eso es templar un metal para aumentar la dureza. O para soldar incluso metales. Y también comunicación entre antenas, tarjetas RFID, NFC, bla 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 bla, antenas de radio, vídeo, todas funcionan de la misma manera. Imaginaos, esto también me van a matar, no va a ser del todo preciso, pero bueno. Imaginaos que yo por aquí, por esta antena, imaginaos que la antena es una bobina. Funciona como una bobina. Y yo introduzco una tensión variable con mis datos. Pues esa bobina emite en el espacio un campo magnético variable y proporcional a esos datos. Ese campo magnético es recogido por una antena receptora. Y como ese campo magnético es variable, y además es proporcional a los datos que yo envié, se va a inducir una tensión proporcional a los datos que yo envié en esta bobina, en esta antena receptora. Y ahí pues recupero la información, ¿vale? Tendrá atenuaciones, tendrá ruido, pero bueno, va bien. Vale, y último punto, también punto importante, perturbaciones o ruido electromagnético. A ver, si yo tengo un cable por el que circula una corriente eléctrica, vamos a decir grande, y al lado tengo otro cable por el que circula una corriente eléctrica pequeña, bueno, más bien por el que circulan datos, imaginaos, este cable va a producir un campo magnético grande porque circula una corriente eléctrica grande. Imaginaos un cable que alimente pues una máquina de la hostia, ¿vale? Este campo magnético producido por este cable puede ser lo suficientemente potente como para que se induzca una tensión en este otro por el que van datos. Y los datos no son más que realmente valores de tensión diferentes. Por ejemplo, a lo mejor imaginaos, un 0 es poca tensión y un 1 es mucha tensión. Pero si el campo magnético producido por este cable le induce una tensión a este, podría transformar un 0 en un 1, o un 1 en un 0 incluso, si se lo induce al revés para que se reste, ¿vale? Eso es el ruido electromagnético, es cuando se induce una tensión, por ejemplo, en un cable de datos, y me puede estar pues, modificando la información que se envía. Vale.
Normalmente esto no hace que se envíe mal la información porque hay mecanismos de seguridad, pero si se envía mal puede hacer que la comunicación sea más lenta porque detecta que se envió mal, se vuelve a reenviar una información, y eso hace que sea muy lento. Hay varias formas de evitar el ruido electromagnético. La primera es separar los cables de fuerza de los cables de datos. O sea, tú alejas los cables de fuerza por un lado y los cables de datos por otro. Que haya dos cables de fuerza cerca no va a importar, ¿vale? Porque aunque se induzca un poco de tensión sobre el otro, al final los de fuerza van que a 230 voltios. ¿Qué más da que se induzca 2 voltios? No va a pasar nada. El problema es cuando se inducen pues, esos 2 voltios en un cable de datos que trabaja con tensiones más bajas. El porcentaje de lo inducido es mucho mayor. Entonces tú si separas, por ejemplo, llevando por diferentes tubos y con una separación entre ellos los cables de datos de los cables de fuerza, te proteges frente a las interferencias electromagnéticas. Esto es especialmente útil en la industria, ¿vale? Que ahí hay mucho cable de fuerza, incluso hay trifásica, y también hay cables de datos, pues de sensores o comunicaciones o lo que sea. Otros mecanismos de seguridad es el apantallamiento. Si tú recubres un cable con una malla, esa malla actúa de jaula de Faraday y absorbe los campos magnéticos que vienen del exterior o incluso impide que el campo magnético del cable se vaya hacia el exterior. Es como que lo retiene ahí, ¿vale? E incluso el trenzado del cable ayuda a reducir estas interferencias electromagnéticas. Y por último tenemos la fibra óptica. En la fibra óptica la información se transmite por luz en vez de electricidad. Aquí tenemos un ejemplo, se envía luz que va rebotando, ¿vale? Va rebotando en las paredes de esta... es vidrio, se usa vidrio en vez de un cable de cobre. Y va rebotando, el vidrio tiene un punto de refracción muy alto que hace que la luz no salga de él. Y además también se pone una pared de forma que vaya rebotando. Y al final, bueno, pues llega al receptor. Esto hace el hecho de que utilice luz en vez de corriente eléctrica, que no se induzca nada. Es decir, si hay ruido electromagnético no va a pasar nada porque no es un conductor, no se va a inducir nada en el vidrio. Y a la vez tampoco va a generar un campo magnético a su alrededor. Por lo tanto, la fibra óptica es inmune al ruido electromagnético. ¿Por qué? Porque no usa cobre. O sea, no tiene un material conductor. Y eso me permite pues, su uso en ambientes, digamos, de ruido electromagnético. También tiene otras ventajas. Por ejemplo, alcanza mayores distancias sin necesidad de repetidores. En el cobre, en los cables de cobre la señal se atenúa. En la fibra óptica la atenuación es mucho menor. Por lo tanto, puedes tener mucha más distancia sin necesidad de repetidores que vuelvan a potenciar la señal. Es más eficiente energéticamente que los cables de cobre. Los cables de cobre necesitan al final una potencia para transmitir la información. En la fibra óptica se necesita menos. Y bueno, y permite mayor velocidades, ¿vale? Que en parte es gracias a, que aquí no sé si lo dije, pero en parte es gracias a que si tú no tienes interferencias, pues puedes enviar más información. Vale, y desventaja, es más cara, es frágil, la fibra se puede romper, al final es vidrio, y difícil de trabajar, ¿vale? De hecho, con la fibra óptica no se pueden hacer curvas cerradas, porque si no la luz no rebotaría correctamente, entonces es mejor tener curvas abiertas. Y tampoco es recomendable hacer empalmes. ¿Se puede fusionar fibra para empalmar un trozo de fibra con otro? Sí, se puede fusionar, pero las pérdidas ocasionadas en la fusión de fibra son grandes. Y es mejor tener un cable solo, continuo, y que te sobren metros de cable, que tener que andar con trocitos a fusionarlos y tenerlos perfecto en lo que es la distancia, porque se tiene muchas más pérdidas en una fusión que muchos metros de cable que te sobren. Entonces es mejor usar cables largos y que te sobre. No sé si viste alguna vez algún registro, algún armario, donde en las calles a veces se ve, si ves a los paisanos trabajando, ¿no? Que lo tienen abierto, que hay bobinas de cable de fibra enrollados. Y esto es porque es cable que sobra, porque siempre se suele usar cable de más, de fibra óptica,
para tener que evitar pasar por las fusiones, ¿no? Que generan pérdidas. Bueno, y aquí comento que, claro, la fibra óptica trabaja con luz. Bueno, esto es el conector, por cierto, que se usa en Europa, el verde. Y estos son cables de fibra óptica. La fibra óptica trabaja con luz. ¿Qué pasa? Que mi router, mi ordenador, etcétera, trabaja con señales eléctricas, no con luz. Entonces, yo tengo que transformar la señal lumínica en señal eléctrica. Y la operadora, al revés, tiene que transformar la señal eléctrica en señal lumínica para transmitirla. Bueno, lo que hace esto se llaman ONT y OLT. OLT lo tiene la operadora, ONT nosotros. Esto básicamente es un cacharrito que puede estar dentro del router o fuera, depende del router que tengáis, pero básicamente a este cacharrito llega el cable de fibra óptica y en caso de que lo tengáis fuera del router sale un cable de red de cobre hacia el router. Y si lo tenéis dentro del router, pues ya está, ya se queda dentro del router. Pero bueno, a este cacharrito llega la fibra óptica y transforma las señales ópticas en señales eléctricas, ¿vale? Para que las pueda manejar, digamos, el router. Bueno, y eso es todo.